Mi hermano usó mi éxito para presumirlo como si fuera suyo. Siempre pensé que cada tropiezo y cada logro que había acumulado eran las piezas que conformaban el rompecabezas de mi vida. Nunca imaginé que mi historia iba a ser el telón de fondo para el estreno estelar de mi hermano. Para mí, él siempre había sido un héroe, el modelo a seguir. Pero la verdad se desmoronó como un castillo de naipes cuando escuché su voz en una reunión en casa de una amiga. Hablaba de mis logros como si fueran suyos, adornando los detalles, creando una imagen gloriosa de mi vida personal y profesional. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada en mi corazón. ¿Cómo podía hacer esto? La sensación de traición me carcomía, como un veneno lento que se filtraba en cada rincón de mi ser. Al principio, pensé que todo era un malentendido. Quizás lo que escuchaba no era más que una confusión. Pero a medida que los días pasaron y cada vez más personas me comentaban lo que mi hermano había compartido, la re. Mientras tanto, mi hermano seguía construyendo su imperio de mentiras. La lucha interna era abrumadora. Quería proteger mi verdad, pero la persona que más amaba se había convertido en mi antagonista. Estaba dispuesto a renunciar a la relación que habíamos compartido por años, solo para salvaguardar mi propio honor. Fue entonces cuando decidí pedir ayuda. Una amiga, que trabaja como investigadora, se convirtió en mi aliada en esta torbellino. Juntas comenzamos a desenterrar un secreto familiar que había estado latente durante años. Me sumergí en un torbellino de recuerdos, historias contadas en voz baja y susurros que se escondían entre las paredes de nuestra infancia. Cada revelación era como destellos de luz rasgando la oscuridad de mis dudas. Llegamos a descubrir que la manipulación no venía solo de mi hermano. Nuestros padres habían tejido una red de competencia. Con cada conversación que tenía con mi amiga, empezaba a entender que mi lucha no era solo para retomar mi narrativa, sino también para confrontar lo que realmente significaba ser parte de una familia que no valoraba la autenticidad. Ahora me enfrentaba a la mayor pregunta de todas. ¿Lucharé por mi historia o me convertiré en una sombra de la imagen que mi hermano había fabricado? La verdad es que en esta danza de luces y sombras, tanto mi éxito como el de él estaban en peligro. Pero el verdadero enemigo era el silencio que había reinado durante demasiado tiempo. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito dar una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo revisa el botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso me gusta. Me ayuda mucho con el A. El aire estaba cargado de tensión, y en mis pensamientos solo había un eco constante. Debía actuar. Necesitaba confrontarlo, pero ¿cómo se enfrenta a una persona a la que has admirado toda tu vida? Decidí que la tarde siguiente sería el momento de la verdad. El sol ya había comenzado a bajar cuando llegué a su casa. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Al entrar, el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones. Mis amigos, un grupo que siempre había compartido con mis padres y mi hermano, me saludaban con sonrisas, sin saber el tsunami de confusión que se avecinaba. La risa de mi hermano. Nos alejamos del bullicio y nos metimos en el patio trasero. Las luces del jardín parpadeaban y una fragancia de flores nocturnas llenaba el aire. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté, ahogando la rabia y dolor en mi pecho. Él trató de evadir la pregunta, pero ya no podía disimular. Lo que seguía era un desenlace que nunca imaginé. De repente sonó el teléfono de mi hermano. La mirada en su rostro cambió. Se volvió pálido, como si el aire le faltara. Con un temblor en sus manos, aceptó la llamada. Su expresión reveló un miedo profundo. «¿Qué? No puede ser», murmuró. Pronto su voz se elevó. «Estás mintiendo. No puede ser verdad». Me sentí paralizado. La tensión era palpable. Escuché fragmentos de la conversación. Palabras como sorpresa y no es lo que parece
irrumpieron con fuerza, como si un trueno hubiera caído de repente. Luego, lo inesperado. «Mamá está en el hospital», dijo mi hermano, sus ojos llenos de lágrimas. En ese momento, el suelo se me abrió bajo los pies. ¿Qué pasaba? Todo lo que había estado atrapado en nuestra burbuja familiar comenzó a desmoronarse. Ella no quería que lo supieras. No quería que supieras lo que realmente pasó. Instintivamente tomé su brazo. ¿Qué? ¿Qué pasó con mamá? Las palabras salieron apresuradamente, un torrente de preocupación y miedo. De repente, nuestras disputas parecían insignificantes frente a esta nueva realidad. Ella ha estado enferma, en secreto, desde hace años. Tu éxito era para protegerla, para que nunca supieras lo débil que estaba. Se supone que debes recibir noticias sobre su estado. Estuve hablando de tus logros, porque ella siempre quiso que tu vida brillara. El aire se volvió espeso, pesado con la verdad. Todo lo que había creído, cada palabra que había escuchado, se desvanecía. ¿Había estado compitiendo con un hermano que había tratado de protegerme? La confusión se mezclaba con el dolor. Ahora el escándalo no era sobre mí, sino sobre un secreto familiar que había ocultado tantas facetas de nuestra vida. La noche se tornó oscura, y el murmullo de mis amigos se desvaneció. Estaba a punto de descubrir la verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi familia y sobre mí mismo. ¿Sería este el momento de construir puentes o de hundirnos en el caos? Todo se sentía como el precipicio del destino, y el desenlace parecía más aterrador que cualquier traición. La noche se volvió un torbellino de emociones. Mientras mi hermano seguía hablando con esa voz quebrada, el tiempo parecía detenerse. El horror, el pánico y la tristeza se mezclaban en un cóctel de confusión. Con cada palabra que salía de su boca, la realidad se tornaba más desoladora. No podía creer lo que estaba escuchando. Tu éxito era para protegerla, murmuró, aún con la mirada perdida en el vacío. Las luces del jardín seguían parpadeando, pero todo se sentía como un eco distante. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo había podido ocultar algo tan grande? La verdad arrasaba mi mente. Justo cuando intentaba procesar lo que significaba todo esto, el cielo se llenó de luces. Un estallido ensordecedor resonó en la distancia. Fue como si el tiempo se detuviera de nuevo. La gente fuera del patio comenzó a gritar, aturdidos. ¿Qué? Preguntó alguien entre la multitud. Era un fuego artificial, supongo, respondió otra voz, llena de incertidumbre. Pero no era el típico show de luces. Algo definitivamente no estaba bien. Un grito desgarrador rompió el crujido de la noche. Mi corazón se hundió. «¡Mamá!», grité, sintiendo como si el suelo se moviera bajo mis pies. No podía concentrarme. La preocupación por ella se mezclaba con el desasosiego que sentía hacia mi hermano. En un instante, todo había cambiado. Parecía que una tormenta de revelaciones y sorpresas iba a desatarse. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe, y Elizabeth, una de nuestras amigas más cercanas, apareció con el rostro pálido. «Oye, un lío, un accidente. Alguien se cayó del techo». En ese momento, una serie de murmullos se propagó como un fuego salvaje. La gente comenzó a levantarse, empujándose unos a otros, buscando respuestas. «¿Quién? ¿Qué pasó?», preguntó mi hermano, su voz temblando ahora, llena de preocupación. No podía evitar sentir que una sombra iba a cubrirnos a todos. Mi mente giraba como un trompo. Una parte de mí quería correr hacia mi mamá, asegurándome de que estuviera bien. Pero otra parte seguía atada a mi hermano, incapaz de dejar de lado la confusión que nos envolvía. Las luces de varios coches comenzaron a iluminar la calle. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. En ese instante, la verdad se desdobló de nuevo en mi mente. La manipulación, el éxito, todo había sido parte de un plano más grande. Error tras error se acumulaba mientras los gritos y rumores invadían el ambiente. Tal vez mamá no fue la única que ha estado escondiendo cosas, decidí, sintiendo un frío gélido recorrerme la espalda. Si él había estado protegiéndome,
¿Qué más había? Las revelaciones sobre mi familia estaban comenzando a mostrar una imagen disfuncional y retorcida. Era un laberinto en el que las sombras se retorcían, mapeando secretos que nunca debieron salir a la luz. Cuando la ambulancia finalmente llegó, una ansiedad aplastante se apoderó de mí. Mi hermano y yo intercambiamos miradas, un entendimiento silencioso de que todo había cambiado. La sombra del secreto familiar ya no era un misterio, era una cadena que amenazaba con arrastrarnos a todos. Y mientras comenzábamos a caminar hacia la puerta principal, el sonido de las sirenas se perdía entre los murmules. Una verdad aún más devastadora estaba por revelarse al final de nuestras luchas. La incertidumbre basada en el caos se convertía en mi única compañía. Y la pregunta permanecía: ¿estaría listo para enfrentar el trasfondo de nuestra familia? La noche se volvió un torbellino de emociones. Mi hermano, temblando, intentaba explicarse, pero las palabras solo salían enredadas, como un hilo roto. Sus ojos reflejaban un pánico que nunca antes había visto. El sonido de las sirenas se acercaba, y con cada zumbido, el aire se volvía más pesado. Lo que había sido solo un secreto parecía mutar en un monstruo que amenazaba con devorarnos. Entonces, un grito desgarrador rompió el murmullo en el aire. Él, la voz de Elizabeth resonó, incrédula. Todos nos giramos para ver a un hombre destrozado, empapado en sangre, que caía sin fuerzas a las escaleras del jardín. ¡Ayuda, por favor! La multitud estalló en caos. Gritos, empujones, todos querían saber qué había pasado. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era? La figura era familiar, pero mi mente no podía procesar. Un hombre alto, de cabello oscuro, que apenas podía mover el brazo para sostenerse. Mi papá. De repente el mundo se volvió sombrío. ¿Papá? La voz se me quebró al pronunciar esas palabras. Él había estado en casa. Había estado sano, ¿no? ¡Papá! ¿Qué hiciste? Corrí hacia él. Mis piernas respondían más rápido que mi mente. La imagen de su rostro golpeado y el terror en sus ojos me atrapó. Tu madre, respiró entrecortado, casi un susurro. Ella no podía más. Las palabras se deslizaban entre sus labios como un eco apagado. La multitud continuaba, pero todo lo que existía para mí era ese instante. Su voz rasposa, su frágil cuerpo desmoronándose en el suelo. Reaccioné. «Llama a una ambulancia». Grité, pero el caos era abrumador. Todo el mundo parecía estar llamando, gritando. La inseguridad llenaba el aire. Un grupo se apiñó alrededor de mi papá, mientras yo intentaba hacerme paso. «Por favor, necesita ayuda». Y entonces la verdad crujió entre nosotros como una rama seca bajo el peso de una tormenta. Sentí una doble traición. Él no solo había estado escondiendo su estado de salud, también había fallado en protegerme de lo que realmente pasaba en nuestra familia. Esa visión de rivalidad que había creído me había mantenido ciego, y ahora, ante la fragilidad de mi padre, todo se desmoronaba. ¿Qué pasó? Dímelo. Apreté su mano, sintiendo que era una línea entre la esperanza y la desesperación. Pero él solo movió la cabeza, incapaz de múltiples palabras. Justo en ese instante, la silueta de mi hermano apareció detrás de mí. Su expresión se había transformado de arrogancia a un lívido temor. Elizabeth sacó su teléfono y comenzó a grabar. El lío que se formaba a nuestro alrededor se volvía más confuso cada segundo. Todo lo que había construido en torno a mis logros y su historia se sentía ahora como una burbuja a punto de estallar. De repente, oí risas burlonas provenientes de la multitud. ¿No era el favorito de papá? ¿Y ahora qué? Las miradas se volvían hacia mí, como si mis éxitos estuvieran en el banquillo de los acusados. Cada mirada me atravesaba como una espina. El eco hiriente de aquellas palabras se hundía más profundo. «¡Cállenlos!», grité, sintiéndome impotente. La verdad se retorcía entre los secretos. Estaba claro, más allá de los logros de la competencia, había un tejido familiar desgastado que necesitaba ser deshecho.
Papá había estado en la línea de batalla sin que yo lo supiera. Y luego llegó la ambulancia, luces parpadeantes, sirenas aullando. La multitud se dividió, formando un camino. ¿Está bien?, le grité a papá, pero él solo cerró los ojos. Una súplica silenciosa. En ese instante, no sabía si quería gritar o llorar. Mientras llevaban a mi padre, sentí que el mundo se desmoronaba. Todo lo que había puesto en mi hermano y en mí mismo se desvanecía. La relación que creía sólida se tambaleaba en la incertidumbre, como un castillo de cartas a punto de caerse. Entonces, una figura apareció entre las sombras. Era mi madre, con su rostro pálido, sus ojos enrojecidos. «No debiste saberlo», gritó, y el aire se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había estado ocultando esta vez? En ese momento, las luces de la ambulancia no eran las únicas que brillaban. La verdad se encendía, ardiendo como un fuego que no podía apagarse. Me hallaba ante un abismo, los secretos retumbando en mi mente. ¿Qué más sabía que no sabía? ¿Hasta dónde había llegado la manipulación? La mentira. El eco de su voz me golpeó. «Tienes que entender, esto es más grande de lo que crees». Y así, con mi corazón latiendo descontrolado, comprendí que el caos apenas comenzaba. Lo que había creído yacía en ruinas, y la pregunta seguía retumbando en mi cabeza. ¿Cuál era el verdadero misterio que se ocultaba entre nosotros? La noche se volvió un torbellino de emociones. Mi madre, pálida y temblorosa, estaba ahí, en medio del caos. La tensión era tan palpable que podía sentirla como un nudo en mi garganta. Sus ojos, llenos de rencor y miedo, no encajaban con la mujer que había conocido. «No debiste saberlo», gritó de nuevo, como si esas palabras pudieran deshacer el daño que ya se había hecho. La gente ahora se agolpaba a nuestro alrededor. Murmullos de sorpresa y confusión resonaban en el aire. Sentí que el suelo se movía. Todo lo que creía saber se tambaleaba al borde de un abismo. «¿Qué estás diciendo, mamá?», cuestioné, sintiendo cómo mis manos temblaban. El dolor en mi pecho era insoportable. La impotencia crecía como un monstruo dentro de mí. La mirada de mi hermano, ahora oscurecida por el terror, se cruzó con la mía. «¿Qué es lo que ocultabas?». Antes de que ella pudiera responder, un grito agudo, casi sobrenatural, desgarró la noche. «¡Ayuda! ¡No puedo respirar!». Era Elizabeth. La vi caer al suelo. Su rostro se torció en una mueca de angustia. «¡Llame a la policía!», gritó. Mientras algunos la rodeaban, intentando calmarla, mi corazón latió más rápido, como un tambor descontrolado. «¿Qué le pasa?», pregunté, corriendo hacia ella. Elizabeth, con su piel pálida y temblorosa, sostuvo su pecho con ambas manos, luchando por aire. «¡Elizabeth!», grité, alzando la voz sobre el murmullo de la multitud. De pronto, los ojos de mi madre se abrieron como platos, y la rabia se transformó en horror. «No, esto no puede estar pasando», chilló, como si el destino le diera un golpe mortal. Casi podía ver cómo la tensión en sus músculos se volvía palpable. «Elizabeth». «No, ¿quién te ha hecho esto?». En el fondo de mi mente, un pensamiento aterrador comenzó a formarse. Lo que estaba sucediendo era más que un accidente. Había una conexión que no podía ver. La multitud se agolpaba alrededor de Elizabeth, y en el horror del momento, las miradas se volvían hacia mí y mi hermano en busca de respuestas. «No sé qué está pasando, pero necesitamos ayuda», dije, intentando mantener la calma. Pero el caos se desató. El sonido de las sirenas se escuchó cada vez más cerca. Pero la atención que había estado puesta en mí y mi familia ahora se movía hacia Elizabeth, arrastrando con ella la conversación. «Ella sabía», gritó alguien en la multitud. «Ella estaba involucrada en todo esto». Mis ojos se abrieron de par en par, mientras un hondo escalofrío recorría mi espalda. ¿Qué sabía? ¿Qué relación tenía todo esto con mi familia? Elizabeth, quien había sido solo una amiga, ahora era el centro de todo, y sin embargo,
Se veía atrapada en un torbellino de secretos. El rostro de mi hermano se tornó cenizo. No puede ser, no puede, murmuró, y sentí que un nuevo horror se instalaba entre nosotros. Tengo que ir a ayudarla, me grité a mí mismo, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. ¿Y si esto llevaba a la verdad que tanto había tratado de ocultar? ¿Y si en el fondo de todo esto había un peligro más grande que todos los secretos familiares juntos? La multitud comenzó a separarse mientras los paramédicos llegaban, y solo entonces noté el pánico en los ojos de mi madre. «Llámala, a ella», dijo con voz grave. Mi corazón se hundió. ¿A quién? Entonces supe que había un nombre que no había escuchado y que no quería conocer. «No puede ser», exclamé, al ver la forma en que los ojos de mi madre se llenaban de la desesperación más profunda. El caos los envolvió nuevamente, y en un giro que se sentía como una pesadilla, escuché a mi madre pronunciar el nombre de alguien que ni siquiera sabía que existía. Todo se detuvo. La noche, la gente gritando, el sonido de las sirenas. Todo se volvió un eco distante de un susurro que anunció un nuevo horror. «Elizabeth, es tu hermana». Un vacío se abrió bajo mis pies. ¿Qué significaba eso? ¿Todo lo que había creído era una mentira? La realidad comenzó a desmoronarse, y una pregunta ardiente llenó mi mente. ¿Cómo había podido ocultarse toda una vida? ¿Y qué más había que descubrir en este mar de mente y confusión? La noche se detuvo en un silencio roto por el aliento de todos. «Elizabeth, es tu hermana». Las palabras de mi madre resonaban en mi mente como un eco desgarrador. Mis manos temblaban. Miré a mi hermano, sus ojos se llenaron de confusión y miedo. ¿Cómo podía ser eso cierto? ¿Por qué nadie me había dicho nada? La multitud a nuestro alrededor se movía como un mar agitado, cada rostro impasible, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Qué? No puede ser. La incredulidad brotó de mis labios. Mi madre, nerviosa y pálida, intentaba explicarse, pero las palabras se atoraban en su garganta. No fue fácil. Lo hice para protegerte. Para protegernos. Su voz era un hilo frágil. Mientras tanto, Elizabeth seguía luchando por respirar, y el caos a su alrededor se intensificaba. Las sirenas de la ambulancia se oyen cada vez más cerca, pero todo mi ser estaba atrapado en esta revelación. «Espera, espera», dije, forcejeando mis pensamientos. ¿Quién es mi padre entonces, si ella es mi hermana? Las miradas empezaron a girar entre nosotros. Todo se sentía como un gran espectáculo, lleno de murmullos, cuchicheos. «Ella tiene que ser una impostora», escuché a alguien decir. Las palabras se arrastraban en el aire, como un veneno que se filtraba en la atmósfera. Me giré hacia ellos, furioso. «¡Cállense! No saben nada». «¿Te das cuenta de lo que implica esto?», preguntó mi hermano, sus ojos amplios en un torbellino de emociones. «No, no puedo, no puede ser mi hermana. Esto tiene que ser una locura». Su voz temblaba mientras se debatía entre la necesidad de creer en lo imposible y la verdad desgarradora que nos apuñalaba. Un grito agudo volvió a romper el aire. Elizabeth, ahora en el suelo, se estaba desvaneciendo. Una figura deambulaba en la distancia. Era alguien que nunca pensé ver esa noche. «¡Mamá!», grité, y el mundo a mi alrededor volvió a desvanecerse mientras mi madre se apresuraba al lado de Elizabeth. «¿Qué hiciste?», le espetó, con las palabras rebotando como balas. «¿Por qué te metiste en esto?». Elizabeth apenas podía murmurar. Sus labios pálidos apenas pronuncian palabras. «No sabía. Nunca quise. Solo quería que supieran». El pánico en su voz me desgarraba. Se sentía como si el aire nos faltara. Pero cuando ella pronunció esas palabras, algo en mí cambió. La idea de que todo lo que pensaba que era verdad comenzaba a desmoronarse. ¿Qué sabía? Y en ese instante, una explosión de luz iluminó la oscuridad. No, no era un espectáculo de fuegos artificiales. Era algo que provenía de la casa,
un destello feroz seguido del sonido de un colapso. Un grito que se ahogó por el crash de ventanas estallando. No, grité, mientras me giraba, y todo se volvió un torbellino de caos. Gente corría, empujándose unos a otros, tratando de alejarse de la luz que se encendía como un faro de destrucción. Un humo negro comenzaba a mezclarse con el aire. El olor a quemado ardía mis fosas nasales. «Mamá, papá». La angustia me empujaba a correr, pero las sombras danzantes me mantenían en su lugar. Se sentía como si la tierra bajo mis pies se abriera. «Es una trampa, esto es una trampa». Ni yo mismo podía entender lo que decía. ¿Era esto el destino de nuestra familia? ¿Todo en llamas? La multitud retrocedía. Gritos de pánico resonaban a su alrededor. Elizabeth miraba, sus ojos vacíos, y en ese instante entendí. Ella sabía más de lo que estaba revelando. «Dice la verdad», le grité, pero el horror en sus ojos solo respondía con silencio. Un resplandor iluminó el cielo, y el colapso de lo que había sido nuestra reunión se tornó trágicamente real. ¿Podríamos todos estar atrapados en este desastre? Antes de que pudiera darme cuenta, lo único que sabía se desmoronaba, y todo lo que había creído sobre mi familia estaba en llamas. «El secreto ha escapado», murmuró alguien detrás de mí, y ese susurro se disfrazó entre el ruido, pero algo en su tono hizo que mi corazón se detuviera. ¿Qué se esconde entre nosotros? ¿Realmente sabía más mi hermano de lo que dijo? ¿Era Elizabeth una víctima o era ella quien había orquestado todo? La noche era un volcán de emociones y verdades no dichas. Y justo cuando pensaba que todo se desmoronaba, un nuevo terror tocó a la puerta. ¿Qué haríamos ahora con toda esta verdad incendiaria? ¿Sería el fuego el inicio de un nuevo capítulo o solo un presagio de ruinas? La noche se detuvo en un silencio tenso. «Elizabeth, es tu hermana». Las palabras de mi madre resonaron como un eco ominoso. Sentí que el aire se volvía denso, como si un peso enorme aplastara mi techo. Miré a mi hermano y vi el miedo reflejado en sus ojos. «No puede ser», dijo, su voz temblando como un hilo al borde de romperse. Mis pensamientos giraban. Cada recuerdo, cada momento compartido, ahora se veía empañado por esta nueva revelación. La multitud, aturdida, murmuraba entre sí. «¿Qué está pasando aquí?», escuché a alguien preguntar. El caos comenzaba a tomar forma, y algo dentro de mí sabía que esto solo era el comienzo. Elizabeth seguía en el suelo, pálida, luchando con cada respiración. Mi madre, que ya no parecía la figura que siempre había admirado, se acercó a ella. «Por favor, respira», gritó, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse por su rostro. El sufrimiento de mi madre rompía mi corazón, pero había algo más, un secreto oculto. Mientras el pánico crecía, un estallido resonó desde la casa. Las luces blancas se encendieron, el humo negro empezó a elevarse, y el miedo se apoderó de mí. No, no es posible. La escena se volvió un torbellino de caos. Gente gritando, tratando de alejarse de la explosión que se había desatado en nuestro hogar. «¡Aléjense!», grité, pero mi voz se apagó en el clamor. Entonces un grito desgarrador de Elizabeth atravesó el aire. «¡No! ¡No puedo!». Su cuerpo se convulsionó, y el horror se apoderó de cada uno de nosotros. En medio del caos vi a mi madre caer de rodillas. «Esto es culpa de todos los secretos que hemos mantenido», exclamó. Pero el ruido era ensordecedor, y mientras todos intentaban escapar, sentí que me ardía el rostro. Esa vez, el peligro era más inminente que cualquier deseo de descubrir la verdad oculta. De repente, la sombra de un hombre apareció entre las llamas, avanzando a través del humo. «¡No te vayas, mamá!», gritó, y mi estómago se hundió. No podía ser. Era el hombre que había conocido de niño, el que había llamado papá durante años, pero en sus ojos había un reflejo de alguien que ya no reconocía. «Tú no deberías estar aquí», grité, perplejo. Todo se tornaba más oscuro. «Te creí muerto». De pronto, todo lo que había guardado parecía estallar en mi mente como una explosión colosal.
Tenía que volver, había que proteger a la familia, dijo él, con una voz suave pero cargada de gravedad. Los peligros que nos acechan son más grandes de lo que imaginas. Elizabeth es el corazón de todo. Mis pensamientos se detuvieron. ¿Qué quieres decir? Alcancé a preguntar, incapaz de procesar sus palabras. Y mientras él avanzaba, el suelo pareció temblar bajo mis pies. Tu madre sabía lo que hacía. Todo lo que ha pasado alineaba un propósito mayor. Elizabeth no es solo tu hermana, es la clave, murmuró, con la mirada perdida en el horizonte, como si viera más allá del caos a nuestro alrededor. Entonces las llamas se intensificaron, y el grito de Elizabeth resonó otra vez en mi cabeza. No, Elizabeth. No puede ser cierto, rogué, mientras las sirenas de la ambulancia se sumaban al horror. El mundo empezó a desvanecerse. ¿Qué significaba esto? ¿Podía creer que había una conexión tan profunda? Miré a mi hermano de nuevo, y esta vez vi la complicidad en su mirada. Lo sabía todo, concluyó mientras el fuego iba arrasando todo a su paso. Justo en ese instante, comprendí que el caos no solo era nuestra reacción ante el desastre, era el inicio de un oscuro secreto familiar que había estado esperando a surgir desde las sombras. Las piezas del rompecabezas se dispersaban rápidamente, pero la verdadera pregunta era, ¿qué más estaba escondido en nuestro pasado? Una lluvia de preguntas me invadió. El terror y la incertidumbre se apoderaron de mí. ¿Quién era yo realmente en medio de todo esto? Y antes de que pudiera procesar, una nueva explosión sacudió el suelo. La realidad se volvía más volátil, y no sabía si estaba listo para enfrentar lo que vendría después. La noche se detuvo en un silencio tenso. Elizabeth es tu hermana. Las palabras de mi madre resonaron como un eco ominoso. Sentí que el aire se volvía denso, como si un peso enorme aplastara mi pecho. Miré a mi hermano y vi el miedo reflejado en sus ojos. No puede ser, dijo, su voz temblando como un hilo al borde de romperse. Mis pensamientos giraban. Cada recuerdo, cada momento compartido, ahora se veía empañado por esta nueva revelación. La multitud, aturdida, murmuraba entre sí. ¿Qué está pasando aquí? Escuché a alguien preguntar. El caos comenzaba a tomar forma, y algo dentro de mí sabía que esto solo era el comienzo. Elizabeth seguía en el suelo, pálida, luchando con cada respiración. Mi madre, que ya no parecía la figura que siempre había admirado, se acercó a ella. «¡Por favor, respira!», gritó, mientras las lágrimas empezaban a deslizarse por su rostro. El sufrimiento de mi madre rompía mi corazón, pero había algo más, un secreto oculto. Mientras el pánico crecía, un estallido resonó desde la casa, las luces blancas se encendieron, el humo negro empezó a elevarse, y el miedo se apoderó de mí. «No, no es posible». La escena se volvió un torbellino de caos, gente gritando, tratando de alejarse de la explosión que se había desatado en nuestro hogar. «¡Aléjense!», grité, pero mi voz se apagó en el clamor. Entonces un grito desgarrador de Elizabeth atravesó el aire. «¡No! ¡No puedo!». Su cuerpo se convulsionó, y el horror se apoderó de cada uno de nosotros. En medio del caos, vi a mi madre caer de rodillas. «Esto es culpa de todos los secretos que hemos mantenido», exclamó. Pero el ruido era ensordecedor, y mientras todos intentaban escapar, sentí que me ardía el rostro. Esa vez, el peligro era más inminente que cualquier deseo de descubrir la verdad oculta. De repente, la sombra de un hombre apareció entre las llamas, avanzando a través del humo. «¡No te vayas, mamá!», gritó, y mi estómago se hundió. No podía ser. Era el hombre que había conocido de niño, el que había llamado papá durante años. Pero en sus ojos había un reflejo de alguien que ya no reconocía. «Tú no deberías estar aquí», grité, perplejo. Todo se tornaba más oscuro. «Te creí muerto». De pronto, todo lo que había guardado parecía estallar en mi mente como una explosión colosal. Tenía que volver. Había que proteger a la familia, dijo él, con una voz suave pero cargada de gravedad.
Los peligros que nos acechan son más grandes de lo que imaginas. Elizabeth es el corazón de todo. Mis pensamientos se detuvieron. ¿Qué quieres decir? Alcancé a preguntar, incapaz de procesar sus palabras, y mientras él avanzaba, el suelo pareció temblar bajo mis pies. Tu madre sabía lo que hacía. Todo lo que ha pasado alineaba un propósito mayor. Elizabeth no es solo tu hermana, es la clave, murmuró, con la mirada perdida en el horizonte, como si viera más allá del caos a nuestro alrededor. Entonces las llamas se intensificaron, y el grito de Elizabeth resonó otra vez en mi cabeza. No, Elizabeth. No puede ser cierto, rogué, mientras las sirenas de la ambulancia se sumaban al horror. El mundo empezó a desvanecerse. ¿Qué significaba esto? ¿Podía creer que había una conexión tan profunda? Miré a mi hermano de nuevo, y esta vez vi la complicidad en su mirada. Lo sabía. Lo sabía todo, concluyó mientras el fuego iba arrasando todo a su paso. Justo en ese instante, comprendí que el caos no solo era nuestra reacción ante el desastre. Era el inicio de un oscuro secreto familiar que había estado esperando a surgir desde las sombras. Las piezas del rompecabezas se dispersaban rápidamente, pero la verdadera pregunta era, ¿qué más estaba escondido en nuestro pasado? Entonces, de repente, el humo se disipó y vi una figura familiar en un rincón. Era mi hermano mayor, Miguel, que creía había desaparecido hace años. Su rostro estaba marcado con cicatrices, pero sus ojos, esos ojos que tanto recordaba, eran los mismos de mi infancia. ¿Qué haces aquí?, balbucié. Vine para advertirles, dijo, su voz temblando de emoción. No saben con quién se están metiendo. Este no es un simple juego de secretos. Hay cosas que nunca debieron salir a la luz, cosas que pueden destruirnos. El aire se volvió frío. ¿De qué estaba hablando? Todo había sido suficiente caos ya. Justo cuando esos pensamientos giraban en mi mente, otra explosión retumbó, esta vez proveniente de dentro de la casa. Fragmentos de vidrio cayeron como lluvia, y el caos se intensificó. «¡Salgan de aquí!», grité, sin saber a quién, solo queriendo escapar de esta pesadilla. Pero antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Miguel se lanzó hacia mí. «¡No te vayas! Aún no has escuchado la verdad completa», clamó. El humo nos envolvió, pero su mirada era de pura desesperación. Todo lo que han creído sobre nuestra familia es una fachada. Nuestra madre no es quien dice ser. La verdad se convirtió en un veneno en mi lengua. ¿Acaso era posible? Miré a mi madre, aún de rodillas, perdida en un mar de desconsuelo. Ella había construido su mundo, pero ¿sobre qué cimientos? Sin tiempo para reflexionar, sentí que el suelo temblaba nuevamente. Las llamas danzaban más cerca, como criaturas hambrientas. «No podemos quedarnos aquí», grité, pero antes de que pudiera apartar la vista de Miguel, él desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado ahí. El caos se desató una vez más, mientras la multitud se dispersaba. Las revelaciones giraban como un tornado en mi mente. ¿Acaso toda nuestra vida había sido un engaño? ¿Y si la verdadera historia apenas comenzaba a desenredarse? Con cada paso hacia la salida, el peso de la verdad me seguía, un monstruo acechador que todavía no conocía. La noche estallaba en un caos absoluto. La sombra de Miguel se desvaneció entre el humo denso, y yo apenas podía asimilar la revelación que acababa de recibir. ¿Elizabeth era realmente mi hermana? Las llamas de la casa se elevaban como serpientes hambrientas, devorando cada rincón del pasado que creía conocer. Mis pensamientos giraban. Aquello no solo se trataba de Elizabeth, era un rompecabezas familiar roto en pedazos. «¡Salgamos de aquí!», grité a mi madre y a mi hermano. Pero el sonido del fuego crepitando era ensordecedor. Mientras corría, el destello de una luz intensa me hizo detenerme. No era el fuego, era una figura emergiendo del humo. Con el corazón en la mano, vi quién era y se me heló la sangre. Era Laura, la madre de Elizabeth. Un rostro conocido, pero que nunca pensé ver de nuevo. Su expresión estaba distorsionada entre el horror y la desesperación. «¿Qué haces aquí?»,
exclamé, sintiendo como la ira y la confusión ardían dentro de mí. No entendía cómo ella podía estar en medio de esta locura. No hay tiempo para explicaciones. Gritó. Su voz temblaba. Ustedes no saben lo que han hecho. Todo esto fue un error monumental. Sus ojos se movían rápidamente, como si buscara escapar de esto que también había sido una parte de ella. No elijas este momento para jugar aquí al drama. Mi madre está con Elizabeth. Le respondí, incapaz de procesar el desorden que se extendía a nuestro alrededor. Mi mente estaba un torbellino de emociones, miedo, confusión, tristeza. ¿Por qué Laura estaba ahí? ¿Qué conexión tenía con todo lo que estaba sucediendo? Escúchame, insistió, acercándose. No sabemos lo que desencadenaron. Tienen que salir de aquí. Elizabeth no es. Un nuevo estallido sonó y salimos volando hacia atrás, cayendo en el suelo. El fuego había devorado las puertas de la casa y un humo negro envolvía todo a su alrededor. Pude ver a varios conocidos de la familia correr, colisionando entre sí, gritando. La escena se volvió un cuadro de pánico. Cuando me levanté, miré a Laura. ¿Qué quieres decir? ¿Es Elizabeth una amenaza? Pregunté, sintiendo el sudor frío correr por mi frente. ¿Qué más sabes? ¿Elizabeth? Su verdadero nombre es Valeria, dijo, con una seriedad que me hizo estremecer. No es solo tu hermana. Ella es parte de algo más grande. Una parte de mí se negaba a aceptar lo que decía. ¿Valeria? ¿Por qué no podía simplemente ser una hermana? En ese momento, un retumbido estalló de nuevo, y el suelo parecía dispararse como si temblara ante la verdad que comenzaba a revelarse. ¿Más grande? ¿Qué significa eso? Grité, pero las llamas comenzaron a consumir la conversación. Las luces comenzaban a desvanecerse, y en un instante sentí el aire apagarse. Tenía que ir a ayudar a mi madre. Tenía que buscar a Elizabeth. Valeria, el pasado vuelve y está cobrando venganza, gritó Laura, con la voz llena de temor. Si no se mueven ahora, perderán a quien más aman. Su rostro reflejaba un horror sincero, como si todo esto fuera el resultado de algo que había estado esperando. Y antes de que pudiera reaccionar, un sonido ensordecedor resonó sobre nosotros. La casa estaba colapsando. Un pedazo de techo cayó, y en un abrir y cerrar de ojos, la oscuridad se tragó su grito. Fue como si se hubiera desvanecido, llevándose consigo la última oportunidad de entender. La pregunta ardía en mi mente. ¿Quién era realmente Elizabeth? ¿O Valeria? ¿Qué secretos habían estado ocultos en nuestra familia que ahora se desplomaban a nuestro alrededor? Tenía que saberlo. Así que con un último vistazo a la casa en llamas y dejando atrás el eco de Laura, avancé hacia el futuro incierto. Y entonces, en medio del caos, el mundo tal como lo conocía comenzó a desmoronarse ante mis ojos. La noche se deshacía en humo y gritos, como un mal sueño del que no podía despertar. Mis pensamientos se arremolinaban mientras corría hacia la salida. Las llamas danzaban detrás de mí, iluminando el caos con un resplandor infernal. Mi madre, aún arrodillada, parecía atrapada en su propio tormento. Y Elizabeth, Valeria, ¿qué significaba todo esto? Mamá, grité, pero mi voz se perdió en el estruendo. Estaba a punto de dar otro paso cuando una figura emergió del humo, iluminándose como un espectro. Era Miguel, y su rostro estaba lleno de desesperación. «¡Rápido! ¡Salgamos de aquí!», ordenó, extendiendo la mano hacia mí. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, un grito desgarrador hizo que mi corazón se detuviera. Allá en el patio alguien gritaba, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, vi a mi madre caer, deslizarse como una hoja muerta hacia el suelo. «¿Mamá?». La preocupación se convirtió en terror mientras corría hacia ella. El fuego, una voz cercana. Era Laura, acercándose con un semblante blanco como el de una fantasma. Me quedé helado. «¿Qué? ¿Qué le pasa? Mamá, por favor». Mis manos temblaban mientras buscaba su pulso, pero el mundo estaba en un torbellino. El caos me desbordaba. Y entonces,
Un grito más. ¡Oh, Dios mío! Elizabeth, Valeria, la vi atrapada en el marco de la puerta, sus ojos desorbitados, llenos de pánico. «No puedo salir», chilló, y el retumbar del fuego a su alrededor se volvió más ensordecedor. «Elizabeth, ven», grité, pero ella retrocedía, como si un muro invisible la mantuviera aprisionada. «No, no puedes». Saqué el aire. Estaba a punto de correr hacia ella, pero el sonido de un crujido me hizo detenerme. El techo estaba a punto de ceder. «Miguel, ayúdame», grité, pero en el instante en que él se movió hacia mí, un estallido resonó desde la casa. Una explosión salpicó escombros y el aire se llenó de una nube negra. Fue entonces cuando todo cambió. Del humo negro apareció una figura, emergiendo como un espectro entre llamas. «¿Qué demonios?», exclamé. Era un hombre. Su cara me era familiar y al mismo tiempo aterradora. Era mi padre, pero había un extraño caos en sus ojos que nunca había visto. «Tu madre. Tengo que protegerte», dijo jadeando por el esfuerzo. Sus palabras eran un susurro apenas audible, pero el peso de sus ojos cerrados aumentaba la tensión. Todo lo que había creído se desmoronaba. «Tengo que salir de aquí, contigo». «Hay algo que no sabemos». «¿De qué hablas? Elizabeth está atrapada», dije sin comprender. Y en ese momento, un grito escalofriante cortó el aire. «¡Mamá, no!». Elizabeth aullaba, y en un instante todo se oscureció. Grité, pero el fuego seguía rugiendo. ¿Cómo podía hacer esto? No podía perder a nadie más. El pánico comenzaba a envolver mis pensamientos, estrujando mi pecho. ¿Por qué era todo tan caótico? De repente Miguel hizo un movimiento desesperado. «Voy por ella», gritó y se precipitó hacia el patio. Pero cuando lo seguí, las llamas se elevaron con ganancia, como dragones enfurecidos, devorando el mundo a su alrededor. «¡Espera!», grité, pero el eco de su voz se perdió. Entonces una sombra pesaba sobre mí. Mi padre me tomó por los hombros. Su rostro, en eso que parecía una mezcla entre preocupación y terror, dejó escapar un grito gutural. «No, no puede ser». El suelo tembló y la casa crujió. «¿Qué está pasando?». Su expresión se volvió sombría. Y entonces brotó: «Ella no es solo tu hermana. Es la verdadera razón por la que estamos en este lío». La revelación me golpeó como un rayo, y todo mi mundo tembló a su alrededor. «¿Qué?». Se me escapó. «¿De qué estás hablando?». «Es más complicado de lo que piensas. Su vida es un invento. Algo que ha estado sosteniendo secretos que no pueden salir», dijo. Y justo cuando estaba a punto de preguntarle más, una explosión sacudió el mundo. «¡Mamá!», grité, y el fuego estalló detrás de nosotros. Mi mente giraba. Todo lo que había creído sobre mi vida, mi familia, mi historia, ¿era una ilusión? En un instante, la casa sucumbió a las llamas. El techo se derrumbó y el fuego se expandió como si hubiera ganado conciencia. La palpitante verdad de que lo que creía no era más que ceniza se apoderaba de mí. «Sal, no puedo sufrir esto otra vez», gritó mi padre. Pero el humo nos envolvía, las llamas nos rodeaban, y había algo más en su mirada, algo que no quería reconocer. El caos, el horror, la desesperación. Y entonces recordé lo que dijo Laura. El pasado vuelve y está cobrando venganza. Fue como un eco, un grito en mi mente. «Vamos, juntos. Puede que», susurró mi padre, cuando de repente algo explotó en el interior de la casa, arrojándonos hacia atrás. La llama se apresuró hacia nosotros como un veneno ardiente. «Mamá, Elizabeth, no pueden estar en peligro». Mi voz se desvanecía, pero una parte de mí ya sabía que una puerta que había mantenido cerrada ahora estaba abierta. Los misterios llenaban el aire mientras la estructura siguió su colapso, y mientras el fuego nos engullía. Comprendí que las llamas no solo representaban la destrucción física de nuestro hogar, sino también la en mí.